La noticia comenzó a circular en las redacciones como un rumor tímido, apenas un murmullo que corría de pasillo en pasillo, pero en cuestión de horas se transformó en un auténtico terremoto mediático. Lidia Lozano, la periodista del corazón más emblemática de las últimas décadas, volvía a Telecinco. Nadie lo esperaba, y menos aún en el contexto actual de la cadena, que parecía haberse alejado de los formatos de crónica social y estaba reinventando sus noches con programas de entrevistas y debates más contenidos. Sin embargo, la estrategia era clara: recuperar a un rostro que no solo tenía un pasado brillante en la cadena, sino que representaba una garantía de audiencia y espectáculo. El fichaje estrella tenía nombre y apellidos. Lidia Lozano se unía a De Viernes de la mano de Joaquín Prat. El regreso de Lidia no era simplemente un contrato más, sino un acontecimiento cargado de simbolismo. Para millones de espectadores, ella había sido un pilar de Telecinco, protagonista de algunos de los momentos más recordados de la televisión. Su risa inconfundible, sus bailes improvisados, su capacidad de emocionarse hasta las lágrimas y sus exclusivas eran parte del imaginario colectivo. Tras la desaparición de Sálvame, su ausencia se notaba como un vacío imposible de llenar. Muchos se preguntaban qué había sido de ella, cómo pasaba sus días y si algún día volvería a ocupar un lugar en la pequeña pantalla. La respuesta llegó como un estallido. Sí, estaba de vuelta, y lo hacía a lo grande, en el prime time del viernes, junto a uno de los presentadores más consolidados de la televisión actual. La negociación para este regreso había sido larga y complicada. Fuentes cercanas aseguraban que Lidia había recibido varias propuestas en los últimos meses, pero ninguna terminaba de convencerla. Ella quería un proyecto sólido, con garantías, que no fuese un simple parche televisivo. Había aprendido a valorar el tiempo, la familia y la tranquilidad tras años de frenético trabajo, pero la llamada de Telecinco despertó en ella una chispa imposible de ignorar. Volver al canal que la había visto crecer profesionalmente era un desafío, pero también una oportunidad para reencontrarse con el público. De Viernes se había convertido en el heredero natural del espíritu de Sálvame Deluxe, aunque con un enfoque más refinado y cuidado. Joaquín Prat había conseguido consolidar el formato con su estilo cercano y a la vez elegante, aportando credibilidad y emoción a las entrevistas de cada semana. Pero el programa necesitaba un revulsivo, un ingrediente extra que generara expectación y debates el día después. La incorporación de Lidia respondía exactamente a esa necesidad. Ella no solo era una colaboradora más, sino un icono televisivo capaz de polarizar opiniones y generar titulares con cada intervención. Los directivos de Mediaset sabían lo que estaban haciendo. En una época en la que las plataformas de streaming y las redes sociales acaparan gran parte de la atención del público, la televisión en abierto necesita rostros que atrapen al espectador. Lidia es de esas figuras que no dejan indiferente a nadie. Algunos la adoran, otros la critican, pero todos la miran. Y esa capacidad de generar conversación es oro puro en el competitivo mundo de las audiencias. La noticia cayó como una bomba entre sus excompañeros. Algunos la felicitaron públicamente en redes sociales, celebrando su regreso como una victoria para el género de la crónica social. Otros, en cambio, guardaron silencio, quizá incómodos por no haber recibido una oferta similar o por viejas rencillas que seguían latentes. No se podía olvidar que Lidia había vivido momentos muy duros frente a las cámaras, con enfrentamientos que marcaron historia y episodios personales que la habían puesto en el centro de la polémica. Sin embargo, ella siempre supo reinventarse, levantarse después de cada caída y volver con más fuerza. Esa resiliencia era, precisamente, lo que Telecinco quería recuperar. El debut estaba programado como un gran acontecimiento. Los equipos de producción preparaban un especial de bienvenida en el que se repasaría la carrera de Lidia, con vídeos icónicos, sorpresas y la presencia de algunos invitados cercanos a la periodista.
Joaquín Prat, que siempre ha mostrado respeto y cariño hacia sus compañeros, se mostraba entusiasmado con la incorporación. Lidia es historia de la televisión y estoy feliz de que forme parte de esta nueva etapa con nosotros, declaró en una entrevista previa. Sus palabras transmitían la complicidad que ya existía entre ellos, fruto de años coincidiendo en platós y eventos. Mientras tanto, el público reaccionaba con entusiasmo en redes sociales. Hashtags como almohadilla Lidia vuelve o almohadilla bomba Telecinco se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Los espectadores compartían recuerdos de sus momentos favoritos, desde las lágrimas que derramó en directo por exclusivas delicadas hasta los bailes con los que arrancaba carcajadas. Para muchos, Lidia era sinónimo de autenticidad, de esa televisión que mezcla drama y humor sin guión aparente, pero con un magnetismo irresistible. La propia Lidia, emocionada, compartió un mensaje con sus seguidores en el que confirmaba la noticia: «Estoy feliz de volver a mi casa, de volver a sentir los nervios antes de salir a plató y de reencontrarme con todos vosotros. Gracias a Telecinco por confiar en mí una vez más». Sus palabras estaban acompañadas de una fotografía en la que se la veía sonriente, vestida con uno de sus característicos looks coloridos, irradiando energía y alegría. Pero más allá de la emoción, el regreso de Lidia planteaba muchas incógnitas. ¿Qué papel desempeñaría en el programa? ¿Sería solo colaboradora o también entrevistadora? ¿Se atrevería a desvelar nuevas exclusivas o preferiría un rol más sosegado? Lo cierto es que el equipo de Viernes planeaba aprovechar todas sus facetas: su talento para la información, su espontaneidad para generar momentos virales y su cercanía para conectar con el invitado. El objetivo era claro: que cada programa fuese impredecible, con Lidia como una de las grandes protagonistas. La expectación también se centraba en el tipo de entrevistas que tendría que enfrentar. Lidia había demostrado a lo largo de los años que podía lidiar con temas delicados, aunque no sin coste personal. Había llorado, discutido, incluso había tenido que rectificar informaciones, pero siempre había dado la cara. Esa valentía era ahora un valor añadido en un formato que buscaba emoción real. Joaquín Prat aportaba la serenidad y Lidia pondría la chispa, el factor sorpresa. Las primeras grabaciones con ella en el plató fueron un reflejo de lo que vendría después. La química entre Joaquín y Lidia se notaba desde el minuto 1. Él la recibía con humor, ella respondía con esa risa inconfundible que terminaba contagiando a todo el equipo. Los ensayos estaban cargados de anécdotas, bromas y confidencias. Los técnicos y redactores, muchos de los cuales habían trabajado con ella en el pasado, celebraban su regreso como si fuese la vuelta de una amiga de toda la vida. En paralelo, la prensa del corazón se volcaba en analizar el movimiento estratégico. Revistas, portales digitales y tertulias de televisión debatían sobre el impacto del fichaje. Algunos opinaban que Telecinco recuperaba así parte de su esencia, aquella que había marcado época y que tantos éxitos de audiencia había cosechado. Otros advertían que Lidia también arrastraba polémicas y que la cadena debía manejar con cuidado su imagen. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: la expectación estaba servida y el público hablaría con su mando a distancia. El día del estreno, la tensión era palpable. Las cámaras recorrían los pasillos de Mediaset captando la emoción del equipo. En el plató, la escenografía lucía más espectacular que nunca, con luces brillantes y una pantalla gigante que mostraba imágenes de Lidia a lo largo de los años. Cuando llegó el momento de su entrada, Joaquín Prat la presentó con una frase sencilla pero cargada de significado: «Vuelve a su casa, vuelve a Telecinco, vuelve a Viernes». Lidia Lozano. El público en plató estalló en aplausos y gritos de entusiasmo. Lidia, con lágrimas en los ojos y una sonrisa enorme, caminó hasta el centro del escenario, saludando con gestos emocionados. La emoción era real, palpable. Lidia se dirigió al público con voz temblorosa,
agradeciendo la oportunidad y recordando lo mucho que significaba para ella ese regreso. «He echado de menos esto, he echado de menos a todos vosotros», dijo, mientras la cámara captaba primeros planos de espectadores que también se emocionaban. Fue un inicio perfecto, un reencuentro televisivo que pasará a la historia de la cadena. El programa continuó con entrevistas y debates, pero todos los ojos estaban puestos en ella. Su participación fue un torbellino, intervenciones cargadas de información, risas espontáneas, algún momento de tensión, y sobre todo, esa capacidad innata para robar la atención de la cámara. Telecinco había acertado de lleno. La audiencia respondió de inmediato, las redes ardieron con comentarios, y los datos de SARE reflejaron un aumento significativo respecto a las semanas anteriores. Con el paso de los días, la figura de Lidia en De Viernes se consolidó. Se convirtió en uno de los motores del programa, generando titulares y marcando agenda en otros medios. Cada aparición suya era comentada, cada exclusiva o anécdota que compartía terminaba multiplicándose en las plataformas digitales. Y, sobre todo, el público recuperó esa conexión especial con ella, esa sensación de que la televisión puede ser impredecible y emocionante cuando alguien auténtico se sienta frente a la cámara. Para Lidia, este regreso no era solo un trabajo, sino una segunda oportunidad. Una forma de demostrar que, pese a los altibajos, seguía siendo imprescindible en la televisión española. Y lo hacía de la mano de Joaquín Prat, un compañero que supo equilibrar su intensidad con su propio estilo sereno y cercano. Juntos construyeron una dupla televisiva inesperada pero tremendamente eficaz, capaz de emocionar y entretener en cada emisión. Al final, la bomba no era solo el fichaje de Lidia, sino la confirmación de que los grandes iconos televisivos nunca desaparecen del todo. Pueden ausentarse, descansar, reinventarse, pero siempre habrá un momento en el que el público reclame su regreso. Y cuando eso ocurre, el impacto es imparable. Lidia Lozano volvía a Telecinco, y con ella volvía también una parte esencial de la historia de nuestra televisión. Así, viernes tras viernes, su figura se fue convirtiendo en la pieza clave del programa, en la voz que generaba debate y en el rostro que recordaba que la televisión, en su esencia más pura, se hace con emoción, con verdad y con esa magia que solo algunos saben transmitir. Lidia había vuelto, y esta vez lo hacía para quedarse. El éxito del regreso de Lidia Lozano no tardó en notarse en los pasillos de Mediaset. Apenas habían pasado unos días desde su primera aparición y ya se hablaba de cifras históricas. El equipo de Viernes recibió un email interno felicitándolos por el repunte en audiencias, destacando especialmente el efecto Lozano. El término comenzó a circular entre redactores y directivos. Lo que Lidia aportaba no era solo contenido, sino un magnetismo que parecía arrastrar al público hacia la pantalla. En las reuniones de producción se debatía cómo aprovechar su presencia de la manera más efectiva. Algunos defendían darle espacio propio dentro del programa, como una sección fija en la que pudiera desplegar su estilo, contar exclusivas y entrevistar a invitados. Otros preferían mantenerla como colaboradora libre, interviniendo cuando lo considerara oportuno para garantizar la espontaneidad que tanto la caracterizaba. La decisión final fue un híbrido. Lidia tendría momentos protagónicos pero también la libertad de entrar en cualquier conversación. Las primeras semanas confirmaron que su vuelta no era flor de un día. El público seguía respondiendo con entusiasmo, y la cadena comenzó a plantearse cómo explotar este fenómeno más allá de Viernes. Se barajaba la posibilidad de contar con Lidia en especiales de Prime Time, incluso en galas, algo que a ella le ilusionaba y a la vez le imponía respeto. «Yo quiero hacerlo bien, no quiero defraudar», repetía en los pasillos, consciente de la presión que suponía su regreso. Lo más sorprendente fue cómo Lidia había logrado reinventarse. Muchos esperaban verla como en Sálvame, con sus bailes, sus carcajadas y sus broncas, pero lo que apareció en pantalla fue una versión más madura y equilibrada de sí misma. Seguía teniendo la chispa que la caracterizaba, pero ahora transmitía serenidad y control. Eso no significaba que no se emocionara. Al contrario, sus lágrimas y su risa seguían presentes, pero aparecían en momentos puntuales, dándoles aún más valor. El público lo percibió como un crecimiento personal,
una evolución natural después de los años intensos que había vivido. El impacto también se dejó sentir entre sus compañeros. Joaquín Prat, en especial, se mostraba encantado con la dupla que formaban. Es un placer trabajar con alguien que conoce tan bien este medio, que no necesita guión para brillar y que además aporta corazón en cada palabra, dijo en una entrevista. Lidia, por su parte, le correspondía con gestos de complicidad en plató, demostrando una química que traspasaba la pantalla. Pero, como era de esperar, no todo eran aplausos. Con el regreso de Lidia también volvieron viejas polémicas. Algunos tertulianos y periodistas criticaban que Telecinco volviera a apostar por figuras asociadas al universo de Sálvame, un programa que, aunque histórico, también fue objeto de controversias y sanciones. Se cuestionaba si la cadena estaba realmente renovándose o simplemente reciclando rostros conocidos para recuperar audiencia. Lidia, lejos de esquivar estas críticas, las enfrentó con la sinceridad que siempre la ha caracterizado. Yo estoy aquí porque el público me quiere ver. Si no fuera así, no estaría. Y si mi vuelta sirve para que la gente vuelva a encender la tele un viernes por la noche, entonces habrá merecido la pena. Esa transparencia fue clave para consolidar su regreso. Lidia no se escondía, no trataba de ser alguien que no era. Su autenticidad, tantas veces cuestionada, volvía a ser su mejor arma. En cada emisión demostraba que seguía siendo la misma mujer apasionada, capaz de discutir por una exclusiva, llorar por un recuerdo personal o reírse hasta perder el aliento en pleno directo. Esa mezcla de emociones, tan difícil de fingir, era lo que la hacía única. Los primeros enfrentamientos en el plató no tardaron en llegar. Durante una de las emisiones, Lidia se encontró cara a cara con un personaje de la crónica social con el que había tenido roces en el pasado. El intercambio de palabras fue intenso, con momentos de tensión que dejaron al público sin pestañear. Joaquín intervino para calmar los ánimos, pero todos sabían que ese era precisamente el ingrediente que hacía grande a Lidia, su capacidad para convertir cualquier situación en un momento televisivo inolvidable. El efecto en la cadena fue inmediato. Otros programas de Mediaset comenzaron a invitarla como colaboradora puntual, aprovechando el tirón mediático. El programa de Ana Rosa, por ejemplo, la recibió para hablar sobre el fenómeno de su regreso, y la entrevista fue uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales durante esa semana. Lidia se mostraba agradecida y humilde, pero también ilusionada. Me siento como si tuviera 20 años otra vez y estuviera empezando en televisión. Mientras tanto, las revistas del corazón llenaban sus portadas con titulares sobre su regreso. Algunas publicaban reportajes sobre su vida actual, mostrando a una Lidia más familiar, disfrutando de la tranquilidad junto a su marido Charlie y sus amigos de toda la vida. Otras recordaban sus momentos más polémicos en televisión, desde el famoso tema Ilenia hasta sus lágrimas en el plató de Sálvame. Todo ello contribuía a reforzar el relato de su vuelta. Lidia Lozano no era solo una colaboradora, era un icono de la cultura televisiva española. En paralelo, el impacto en la audiencia joven fue otra sorpresa. Muchos creían que Lidia solo conectaría con el público que la había seguido en Sálvame, pero lo cierto es que en TikTok y Twitter comenzaron a circular vídeos con sus mejores momentos en De Viernes. Su risa contagiosa, sus comentarios irónicos y sus gestos espontáneos se convertían en memes y clips virales. Sin proponérselo, Lidia estaba conquistando a una generación que quizás nunca la había visto en directo. Con el paso de los meses, De Viernes se transformó en un programa aún más potente. La combinación de Joaquín Prat y Lidia Lozano era un equilibrio perfecto. Él aportaba seriedad y credibilidad, ella emoción y espectáculo. Juntos creaban una dinámica en la que el espectador nunca sabía qué podía ocurrir, y eso era exactamente lo que la televisión necesitaba en una época tan marcada por lo previsible. Dentro de Telecinco, algunos empezaron a hablar de ella como la reina del viernes. Incluso se llegó a especular con que, si las audiencias seguían creciendo, podría presentarse un spin-off o un formato propio liderado por ella. Lidia, sin embargo, se mantenía prudente. «Estoy feliz aquí, no necesito más».
Lo importante es disfrutar del momento y dar lo mejor cada viernes, declaraba, aunque su brillo en los ojos delataba que aún le quedaban muchos sueños por cumplir. En lo personal, este regreso supuso un renacer. Lidia confesaba que había atravesado momentos de dudas, de pensar que quizás su etapa televisiva había terminado. Pero la vida le dio una segunda oportunidad y la aprovechó con más energía que nunca. Cada vez que el público la aplaudía en plató, cada mensaje de cariño en redes sociales, cada titular que destacaba su nombre era un recordatorio de que su lugar seguía estando bajo los focos. El efecto Lozano también repercutió en la competencia. Otras cadenas comenzaron a mover fichas, intentando reforzar sus programas de prime time para contrarrestar el magnetismo de Viernes. La guerra de audiencia se intensificó, y Telecinco volvió a situarse en el centro de la conversación televisiva, algo que no ocurría desde hacía tiempo. Así, viernes tras viernes, Lidia se convirtió en la protagonista indiscutible de la televisión española. No había semana en la que no generara un titular, un vídeo viral o un debate en redes sociales. Su regreso no era solo la noticia de un fichaje, sino la confirmación de que los grandes iconos nunca desaparecen del todo. Pueden apartarse, descansar, reinventarse, pero siempre habrá un momento en el que el público los reclame de nuevo. Y cuando eso ocurre, el impacto es imparable. Lidia Lozano había vuelto a Telecinco, y lo había hecho como solo ella sabe, con emoción, con verdad, con lágrimas y con risas, demostrando que, pese a los años y las críticas, seguía siendo una de las figuras más queridas y necesarias de la televisión. Y lo mejor de todo es que esta vez lo hacía con la seguridad de que el público estaba de su lado, disfrutando cada viernes de ese torbellino de sentimientos que solo ella es capaz de provocar.